Superar el miedo a la crítica es relativamente fácil, es relativamente sencillo cuando precisamente entiendes la forma en la que hacerlo. En el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente cómo he superado yo por completo el miedo a la crítica, el mayor miedo que existe hoy en día en toda y cada una de las personas y que precisamente es la razón por la que tú ahora mismo estás en bucle, no alcanzas tus metas, no alcanzas tus objetivos. Todo eso viene precedido por una falta de acción debido al miedo a la crítica. Pues en el vídeo de hoy te voy a hablar de confianza, te voy a hablar de voluntad, te voy a hablar de todo lo que tienes que tener en cuenta precisamente para convertirte en la persona que no tenga miedo a la crítica y que como consecuencia precisamente consiga todo y cada una de las metas y objetivos que se propone constantemente y que por falta de acción y precisamente miedo a la crítica no está pudiendo cumplir. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años, hace 10 meses estaba completamente perdido, dependía de fiestas, dependía de alcohol, dependía de malas influencias y todo eso me hizo tocar fondo. Y en ese tocar fondo yo me encontré en un punto de inflexión en donde tenía que cambiar mi vida. Pues tomé la decisión de cambiarla y 10 meses después me he convertido en mi mejor versión física, mental, espiritual y como consecuencia económica. Y todo ha sido causa de precisamente un cambio en mi vida debido a que he eliminado por completo el miedo a la crítica. Lo primero que hay que entender es por qué una persona tiene miedo a la crítica. Por qué este miedo es tan común y por qué se repite en toda y cada una de las personas. Porque normalmente siempre necesitamos la validación externa de alguien ajeno a nosotros para precisamente vernos capaces de hacer algo. Y eso es un patrón que se repite constantemente. Ahora, ¿dónde está el problema? En que ese patrón es el incorrecto y que te lo han metido en la mente como algo normal. Cuando lo normal es que tú seas capaz de precisamente sacar tu verdadero potencial siempre y cuando te veas con la posición, te veas en la necesidad, te veas con las ganas de precisamente conseguir eso que quieres. ¿Cómo hice yo primero que nada para eliminar ese miedo y para empezar precisamente a verme con más confianza y con más ganas? Primero cambiando mi físico, centrándome solo y únicamente en yo mejorar como persona y en cambiar a todas y cada una de las cosas que me estaban frenando en ese momento, porque yo tenía un mal físico, tenía malos hábitos, salía de fiesta, bebía alcohol, todo eso sin yo darme cuenta me estaba eliminando la confianza que se necesita precisamente para eliminar el miedo a la crítica. La segunda cosa que siempre he tenido en cuenta es juntarme con personas que precisamente no tengan miedo. Una cosa que me hizo a mí un chip que me cambió por completo la mentalidad fue el hecho de meterme en un grupo de personas, meterme en un entorno de influencia que estuvieran constantemente creciendo, que estuvieran constantemente exponiéndose a la salida de confort, exponiéndose al miedo a la crítica. Y cuando tú te juntas con personas que no tienen miedo, pasa precisamente eso a ser un estándar. Y cuando es un estándar es cuando precisamente te ves capaz de hacerlo. Porque ahora la discrepancia que hay entre esa salida de confort y tu yo es muy baja y ahí te ves capaz de hacerlo y como consecuencia lo haces. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo hacer a día de hoy si todavía sigues teniendo ese miedo a la crítica? Primero que entiendas que la única manera de tú crecer, la única manera de convertirte en la persona que quieres es asumiendo la responsabilidad de que todo y cada una de las cosas que te pasan dependen de ti. Es decir, no hay nada externo, no hay nada que es casual. Todo pasa por algo y todo pasa por algo desde la base de que todo depende absolutamente de ti. Cuando entiendes esto, entiendes que tienes la capacidad de crear aquello que quieres y de que ahora mismo lo único que te ha limitado, lo único que te ha hecho precisamente no crecer, que te ha hecho estar en bucle, es creer que todo depende de otras personas. Cuando entiendes esto, tienes que entender también que eso viene ligado a una falta de confianza. El miedo a la crítica viene directamente ligado a una falta de confianza en ti mismo para verte capaz de precisamente no depender de la opinión de otras personas para hacer algo. Entonces, cuando empiezas a trabajar en tu confianza, cuando empiezas a despertarte temprano, a cambiar tus hábitos, a ir al gimnasio, a verte cada vez mejor físicamente, empiezas como consecuencia a tener tus propias opiniones, es decir, a crear tus verdades en base a lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque te estás en construcción, estás precisamente en crecimiento de una nueva persona, que es tu yo ideal. Esa persona que imaginas cada día, que dices, ojalá tener ese físico, ojalá tener esa mentalidad, ojalá tener esos hábitos. Esa persona ya existe. Porque precisamente te la puedes imaginar. Todo aquello que te puedes imaginar es porque ya existe. Simplemente tienes que trabajar en ello para que se materialice como una verdad. Porque ahora mismo sigue en tu mente. Pero el objetivo real de la mente, de todo aquello que pensamos, es materializarlo. Y la única forma de materializarlo es teniendo la confianza suficiente para hacerlo. Por lo tanto, cuando entiendes esto, entiendes que tienes que crecer personalmente, tienes que desarrollarte personalmente, porque lo que te da la confianza directamente que necesitas es el desarrollo personal. Por eso la base de cualquier logro, de cualquier meta es desarrollo personal. Todo se resume a estas dos palabras, desarrollo personal. Porque cuando con el paso del tiempo tú vayas teniendo la confianza, te vas a ver capaz de ir cada vez haciendo más cosas. Y cada vez que tú vayas haciendo más cosas, el miedo a la crítica va a ir precisamente reduciéndose. Cada vez vas a tener menos miedo a la crítica, cada vez te vas a ver capaz de hacer más cosas, cada vez te va a dar igual la opinión de los demás.
¿Por qué? Porque primero has entendido que todo es responsabilidad tuya. Segundo, estás trabajando en tu confianza. Por lo tanto, cada día te ves capaz de hacer más cosas. Y tercero, ¿qué es exactamente lo tercero que tienes que hacer si quieres eliminar radicalmente el miedo a la crítica? Juntarte con personas que no tengan miedo a la crítica. Porque yo, cuando trataba de eliminar el miedo a la crítica, me daba cuenta de que el entorno de influencia que tenía, todo aquello que veía, todo aquello que escuchaba, eran de personas que también estaban exactamente en el punto que yo estaba. Cuando yo hace 10 meses toqué fondo, mi entorno de influencia de aquello que veía y aquello que escuchaba era también basado en miedo a la crítica, en dejar de hacer cosas por lo que opinaran los demás. Pero una vez yo tomé la decisión de cambiar, una vez yo tomé la decisión de convertirme en la persona que quería, porque eso era exactamente lo que quería, cuando tomé la decisión, primero que nada, dije, vale, todo es responsabilidad mía, es lo primero que tengo que entender. Después dije, voy a empezar a trabajar en mi confianza de verdad, trabajando en esos hábitos, en ese desarrollo personal que me va a hacer tener una claridad mental brutal. Y después voy a juntarme encima, por si no fuera suficiente, voy a juntarme encima con personas que no tengan miedo. ¿Qué crees que pasó cuando me empecé a juntar con personas que no tenían miedo? Empecé a ver y a escuchar todo y cada una de las cosas que no... todo y cada una de las cosas que hacían las personas que no tenían miedo, que yo dejé de tenerlo. Porque en un entorno de influencia en donde todo el mundo se expone a la crítica, todo el mundo sale de su zona de confort, todo el mundo está constantemente creciendo, tú simplemente vas a seguir a eso que estás viendo y escuchando. Y ahí es como consecuencia, te vas acostumbrando y tu estándar empieza a ser salir de la zona de confort constantemente. Y luego tienes que entender una cosa, y es que muchas veces te quieres validar con opiniones externas, que a veces son incluso necesarias, fíjate lo que te digo, pero esas validaciones externas que necesitas son de las personas incorrectas. Es decir, ahora mismo estás buscando validarte con opiniones de gente que no está en el punto que tú quieres estar. Es decir, si hay una persona que no está donde tú quieres estar, que no tiene lo que tú quieres tener o que no es la persona que tú quieres ser, ¿qué más te da lo que opine esa persona? Porque eso yo también me pasaba. Yo muchas veces cuando empecé, cuando todavía no tenía el desarrollo personal suficiente, veía a otras personas y decía, tengo miedo por lo que pueda opinar esta persona o por lo que pueda opinar la otra. Pero con el paso del tiempo, gracias al desarrollo personal, por eso la base de todo es el desarrollo personal y tomar la responsabilidad, me fui dando cuenta de que realmente ese grupo, ese entorno que estaba construyendo, eso que estaba viendo y escuchando, era realmente la validación que yo necesitaba para seguir creciendo. ¿Y qué pasa cuando tú llevas una opinión a esas personas que están exactamente donde tú quieres estar? Que no hay nada raro, que todo es la normalidad, que esos estándares son tan altos que tú te ves incluso estúpido de no empezar a hacerlo. Y como consecuencia de eso empiezas a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a que a mí no me va a importar lo que opinen los demás. A mí no me va a importar lo que opine una persona que no está donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque yo a día de hoy, con todo y cada una de las cosas que hago cada día, con mis hábitos, mi mentalidad, mi manera de hacer las cosas, mi forma de precisamente operar con los demás, mi manera de ayudar, todo eso está validado por las personas que yo quiero con las que yo quiero estar, con las personas que están exactamente en los resultados que yo quiero. Entonces, siempre y cuando yo tenga el compromiso, la validación y precisamente las opiniones correctas de las personas que quiero, me dan igual todo lo demás. Es decir, yo solo necesito los respetos de las personas que quiero. Yo solo necesito los respetos de las personas que se encuentran exactamente en el punto que yo quiero estar. Todo lo que se salga de esas opiniones me da absolutamente igual. Porque, ¿por qué voy a prestarle yo atención a algo o a alguien que no está donde yo quiero estar? Si precisamente lo que estoy buscando es salir de esa base, salir de eso que me lleva consumiendo de aquí para atrás, ¿qué sentido tiene escucharle precisamente a eso? No tiene ningún sentido. Y al final entiende que la única diferencia entre la persona que acaba saliendo y acaba exponiéndose y acaba saliendo precisamente de toda esa zona de confort y la que no, es que una opera desde la fe y otra opera desde el miedo. Y estas dos tienen algo en común, y es que necesitas creer en algo que todavía no has visto. Entonces, si hay que gastar energía, tiempo, atención, esfuerzo en creer siempre en algo que no vemos, sea miedo o sea la fe, ¿por qué siempre recurrimos a creer al miedo? Si nos implica el mismo esfuerzo, el mismo tiempo y la misma atención. Si lo piensas así, realmente es estúpido, porque constantemente tenemos miedo a la crítica. Y ese miedo a la crítica lo podríamos transformar en voluntad de fe de que todo aquello que vas a hacer te va a salir bien. Y de que todo aquello que vas a hacer te va a validar para precisamente convertirte en la persona que quieres. Ahí es donde está la clave. Cuando haces este cambio de mentalidad, todo empieza a cambiar. Porque entiendes que absolutamente todo es responsabilidad tuya. Entiendes que la confianza es la base de todo. Y también entiendes que cuando tienes un entorno donde todo aquello que ves y escuchas son de personas que están donde tú quieres estar, ese miedo se elimina por completo. Porque si quieres dejar de tener miedo, júntate con personas que no lo tengan. Es exactamente lo que hice yo. Tuve estas tres cosas en cuenta y ahora mismo me encuentro en un punto en donde no hay nada que me pare. No hay nada que yo pueda frenarme a
sino simplemente estoy buscando cada día cómo salir más de la zona de confort, porque sé que eso exactamente es lo que me lleva al punto que quiero, porque detrás de todo y cada uno de los miedos está la vida que deseas, porque yo fue exactamente como lo hice, detrás de cada vídeo estaba esos suscriptores, detrás de cada reunión con clientes que también me daba miedo estaba ese dinero, detrás de cada vídeo estaba esos mensajes de agradecimiento diario, detrás de cada día en el gimnasio que me daba miedo también exponerme cuando estaba mal físicamente, o estar todos los días grabando y demás, estaba el físico que quería. ¿Qué conclusión llego con todo esto? Es que todo es responsabilidad tuya. Júntate con personas que no tengan miedo y entiende que detrás de cada miedo está exactamente lo que quieres. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao, chao.